¿Qué podemos aprender del pasado para entender el futuro? ¿Qué nos enseña Jonás, Babilonia y Ciro sobre los eventos finales? Esto y más en tu escuela sabática práctica. Bienvenidos a tu escuela sabática práctica, este espacio donde dedicamos tiempo al estudio de la palabra, a compartir lo que hemos aprendido de la lección de escuela sabática. Y hemos llegado a la lección número 13, la última lección de este trimestre, titulada Imágenes del Fin. Pastores, qué gusto otra vez estar con ustedes. Gracias, pastor. Un placer Igualmente. y gracias a Dios, ¿verdad? Que Él ha estado con nosotros Amén. en toda esta jornada de estudio. Dice una frase Amén. popular bastante trillada, que todo lo bueno llega a su fin, Ay, pero en sí, Esperanza sí, TV sí. las cosas buenas continúan. Amén, así Así es. que este espacio Así es. especial para ti va a continuar. Pastor, hoy este tema es súper importante de comprenderlo, es un tema que todos debemos de prestar atención y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude Amén. a entenderlo. Pastor Báez, ¿nos podría dirigir en oración? Por supuesto, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos a ti por las bendiciones que tú nos das, que nos has dado. Y al abrir tu palabra queremos invitarte a que una vez más tú nos hables, oh Señor. Pido una bendición por cada uno de nuestros amigos y hermanos que estarán y están participando con nosotros en este programa. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, comenzaremos hablando acerca del profeta gruñón, el profeta enojado que se le conoce a algunos. Vamos a hablar de la misión de Jonás en Nínive. Prácticamente la historia que lleva, pues el libro lleva el título, el nombre del profeta. Es un recordatorio contundente del llamado de Dios a proclamar un mensaje de advertencia, pero también es un mensaje de esperanza. Incluso a aquellas naciones que se han alejado de él, como lo fue Nínive. Aunque Jonás dudó y se resistió, porque pues recibe el llamado y él hace todo lo contrario y se va por otro lado, vemos nosotros que el mensaje cuando fue proclamado tuvo una buena recepción en los habitantes de Nínive. Estos se arrepintieron y esto nos demuestra que el poder del mensaje de Dios trasciende la debilidad del mensajero. Es decir, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios. La historia siempre se ha Amén. tratado de Él y la gloria siempre va a ser para Él. Hoy la iglesia tiene una misión similar, llevar un llamado urgente a un mundo que está decadente, el mensaje de los tres ángeles. Queridos pastores, ¿qué lecciones nos enseña la misión de Jonás a Nínive para nuestros días? Jonás es un profeta que todos nosotros en cierta medida nos parecemos aunque no nos damos cuenta. Yo no quiero, ¿verdad?, que vayamos a pensar que vamos a criticar al profeta, no hace falta que hagamos eso. Pero sí su historia es muy particular. Y claro, en la lección nosotros vimos que nosotros podemos identificarnos con este profeta. Y yo voy a explicar, si yo pregunto cómo tú recuerdas al profeta Jonás, posiblemente lo que vas a compartirme, como ocurre aún en el contexto del salón, cuando estamos estudiando este libro, es que la gente va a recordar lo que el libro de Jonás dice. Conoce acerca de esa parte de la vida de Jonás. Pero a mí me gustaría llamar la atención de que esa no es toda la historia del profeta. Porque el texto bíblico nos habla de Jonás no solo en el libro que lleva su nombre. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar en el libro de los Reyes que allí se menciona al profeta Jonás. Pero la mención que nosotros vamos a encontrar de Jonás, estoy pensando en Segundos Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 24, capítulo 14, versículo 25. Segundo Reyes 14, 25. Allí las escrituras nos está presentando a Jonás, su ministerio dentro del pueblo de Dios, y la definición que se habla de Jonás allí es siervo, es decir, su siervo. Es decir, Jonás es presentado como el siervo, el profeta que fue de Gad-Hefer, es decir, lo está describiendo como alguien que da un mensaje, que lleva la palabra de Dios
y que su profecía se cumple, aún en un contexto donde reina un rey que no es muy fiel a Dios. Entonces, cuando se habla de cumplir la obra de Dios en el contexto de Israel, Jonás no tiene problemas. Jonás está siempre listo para dispuesto. Y claro, esto para nosotros es ya una indicación de que en ese aspecto, posiblemente, si a mí me invitan a tener una participación en la escuela sabática, pues yo voy a decir que sí. Si me invitan hasta predicar un miércoles, yo voy a decir que sí. Y lo que tiene que ver con la vida eclesiástica per se, que ocurre dentro de las paredes de la iglesia, puede ser que nosotros y Jonás estemos en la misma situación. Estamos dispuestos a servir allí. Pero cuando Dios nos dice, ve al mundo, ve afuera y haz discípulos, ahí nos parecemos a Jonás. Right. Nos metemos en un submarino más moderno y no hay quien nos saque de ahí. No queremos salir de ahí. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que este profeta, esta doble vida, si podemos usar esa expresión, que Jonás tenía, es una advertencia para nosotros. Es decir, el plan de Dios no es que yo solo sea un buen miembro de iglesia. Eso está bien. Todos tenemos que ejercer nuestros talentos en el contexto de la iglesia para que los santos sean edificados, como Pablo presenta en Efesios. El detalle es que la misión que Dios nos ha dado no está delimitada a lo que ocurre dentro de la iglesia. La misión de Dios va más allá. Y en ese aspecto, todos tenemos un Jonás dentro, porque resistimos cumplir la misión, la tarea que Dios nos ha dado de llevar el evangelio, sea a través del evangelismo de la amistad, sea a través de yo hacer trabajo comunitario, sea a través de yo dar un estudio bíblico, sea a través de yo asistir a los homeless, ayudar al que no conoce de Dios. Ahí entonces entramos en la misma situación de Jonás. Nos negamos. Y yo creo que es importante que al nosotros recordar esta historia, entendamos que no podemos estar tan listos como acusar al profeta, porque si lo hacemos nos estamos acusando a nosotros mismos. Es un espejo, correcto. Es un espejo de nosotros. Es nuestra realidad también. Entonces, en ese aspecto yo pienso que es importante que nos ubiquemos en la historia. Gracias a Dios, Jonás hizo la misión. Pero ya ustedes saben cómo fue. Ojalá que Dios no tenga que mandar un pez que te traiga a ti y a mí para que hagamos la misión. Es una lección práctica que podemos sacar. Tremendo. La resistencia, pastor. La resistencia al llamado de ir a las naciones. Un día de estos me comentaba un concepto que me llamó la atención, ser pastor de los mundanos. Y creo que muchos de nosotros no nos gusta mucho esa idea. Nos sentimos más cómodos con lo que conocemos, con lo que nos es familiar. Entonces, Pastor Villalobos, estas resistencias que nosotros tenemos, ¿cómo podríamos vencer estas resistencias al llamado de Dios y ponernos disponibles? Oh, excelente pregunta. Vencer nuestras resistencias para cumplir la misión de Dios requiere reconocer nuestras luchas, esas luchas internas que todos tenemos, como mencionaba el pastor. La miramos en la historia, en la lección con Jonás. Esa es nuestra realidad también. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios, like it or not, nos guste o no, pero porque su voluntad siempre es la mejor para nosotros. Y necesitamos también responder con obediencia. Esto es importante. Reconocer quién es Dios y reconocer nuestra identidad con Él puede hacer una tremenda diferencia. Yo pienso en este texto en Jonás 1:9, donde dice, yo soy hebreo y temo al Señor. Y él dice inmediatamente, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. O sea, ese reconocimiento de quién era Dios. Yo soy un convencido que cuando nosotros miramos esas dificultades para servir a Dios, como lo mencionaba el pastor Báez, en nuestras iglesias, que en realidad, si queremos ser honestos, si queremos ser sinceros, nos damos cuenta que en la mayoría de nuestras iglesias es un grupito bien pequeño el que desea servir a Dios. Ahora, yo soy del pensar de que con ese grupito pequeño Dios siempre va a hacer la diferencia. Pero qué lindo si todos entendiéramos la misión y todos nos envolviéramos. Pero nosotros miramos cómo
muy pocos de nuestra iglesia, por el hecho de no entender quién es Dios, no entender su grandeza, entonces tampoco nos sentimos cómodos en sencillamente rendirnos a Él para que Él nos use como instrumentos suyos. Porque cuanto más conocemos de la grandeza y que ese Dios que sobre todas las cosas se interesa en mí, que no soy nadie, se interesa en un mundo tan minúsculo en el universo, y que de todas maneras yo, entendiendo, no pueda o no desea hacer mayor cosa por Él. Eso es preocupante. Pero cuanto más conocemos a Dios y más entendemos lo que Él hace por nosotros, más deseos vamos a sentir, obviamente a través de la obra del Espíritu Santo, más deseos vamos a sentir de hacer su obra, de resistirnos a las tendencias naturales que todos tenemos, pero a través del Espíritu de Dios podemos lograr grandes cosas. Yo quiero aprovechar esta mención que hace el pastor Osvaldo de la respuesta. Este es un asunto interesante. Cuando tú lees el libro, yo te invito a que leas el libro. Tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, Jonás dice, yo soy hebreo. Los marineros le hacen un sinnúmero de preguntas. Porque cuando la suerte cae en él, ellos dicen, hello, ¿qué es lo que está pasando aquí? Right. ¿Por qué nos ha venido todo esto a nosotros? Entonces ahí él confrontado por los que no conocen a Dios, por los que no saben lo que él sabe. Él les dice, yo soy hebreo. Esa es una expresión que generalmente se utiliza en el contexto cuando alguien que no es judío habla de un judío en el texto bíblico. Es decir, el esclavo hebreo que tú nos trajiste. Es decir, Jonás se está refugiando ahora en querer clamar la herencia que viene de Abraham, el hibrid, como se conoce en el texto sagrado. Y entonces él quiere refugiarse en una etnia como para poner un maquillaje. Una identidad falsa. Yo lo que quiero que tú entiendas es esto. De dónde tú eres, dale gracias a Dios que naciste ahí. Pero tu estatus no depende de qué nacionalidad tú seas. Es decir, tú no te puedes refugiar en de dónde tú eres o de dónde tú naciste, porque al fin al día lo que la gente va a ver es, ellos van a darse cuenta si eso es real o no, en el aspecto si tú estás siendo fiel a Dios. Si no te refugies en tu etnia para esconder tu infidelidad. En esta historia es interesante porque los vientos obedecen a Dios. El barco obedece a Dios. Los marineros que no conocen a Dios temen a Dios, dice el texto al final de la historia. La ballenita. No, pero es que ese pez que Dios preparó obedece a Dios con un GPS exacto, que donde cae el muchacho abre la boca y hace su función. Todos obedecen a Dios, menos el profeta de Dios. Es un asunto como que no tiene lógica. Los impíos están buscando de Dios y la iglesia no ora. Los impíos están ayunando y la iglesia está durmiendo, roncando en el sótano, como hace el profeta. Es decir, en ocasiones nosotros estamos como tan tranquilos y la gente está buscando respuesta, explicación a todo lo que está pasando. Es tiempo que nos levantemos y que nosotros podamos decir, no solamente yo soy adventista, y refugiarnos en esa identidad, yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero si tú no estás cumpliendo la misión, esa identidad tuya está en cuestión. Entonces, cuando Jonás, él se refugió, entonces es interesante lo que él está haciendo. Porque mira, él declara, él dice, temo a Jehová. Y alguien le respondería, ¿really? ¿Tú estás diciendo que teme a Dios, desobedeciendo a Dios, yendo contrario a lo que tú debes de hacer? Claro, esa expresión, sabemos que, aunque en el texto, cuando un ejemplo, Abraham casi sacrifica a su hijo, que Dios se le aparece y le dice, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Es una expresión de obediencia. Claro. Es una expresión de estar dispuesto a hacer lo que Dios pide. Sabemos que en este contexto de Jonás no tiene ese sentido. La expresión básicamente lo que está diciendo es, yo reconozco, yo sé que Dios
es el que hizo los cielos. Y claro, esa declaración que él hace, si ustedes se dan cuenta, si ustedes recuerdan la expresión en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa no es la frase que él usa aquí. Él dice que hizo el mar y luego dice y la tierra. Esa declaración es propia de la ocasión porque ellos están casi ahogándose en el mar. Wow. Entonces Jonás le está diciendo, a decir verdad, aunque me da vergüenza, pero el Dios a quien yo sirvo es quien creó el mar. Y esa expresión en ese orden, mar y tierra, va a ocurrir en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 1, 9, 10 va a aparecer donde se confirma que Dios es el que tiene el control de todo lo que existe en las aguas como de lo que existe en la tierra. Esa expresión en ese orden va a aparecer además en Éxodo 14, en el contexto cuando Dios hace Éxodo 14, 16, que salga la tierra seca. Se usa la expresión en ese orden mar y tierra para denotar que Dios no solo es el Dios de la creación, Él es el redentor. Él es el que hace posible la redención. Entonces Jonás tiene todo el conocimiento del mundo. Jonás tiene la teología correcta. Jonás tiene el mensaje del tercer ángel. Jonás cree en el espíritu de profecía. El único detalle de Jonás es que no obedece. Y aunque él tiene toda la teología correcta, él no obedece lo que Dios dice en su palabra. Así que eso es una lección que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. El conocimiento, como nosotros compartimos en una de las lecciones pasadas, es importante. Que nosotros tengamos conocimiento de la palabra es importante. Pero la sierva de Dios, en una cita que está en Deseado de toda la gente, página 206, ella dice que nuestra condición delante de Dios no depende de la tanta luz que recibimos, sino del empleo que damos a la luz que ya tenemos. En otras palabras, aquí es importante la obediencia. Aquí es importante hacer la obra de Dios, no solo tener el conocimiento. Desde esa óptica yo creo que Jonás es un retrato de muchos de nosotros que nos tiene que ayudar a salir de donde estamos, de esa inercia, de esa indiferencia, que solo creemos que la iglesia es consumismo. ¿Quién viene a predicar? Entonces yo voy. Buen mensaje, ahí yo voy a estar sentado. Es tiempo que salgamos a aquellos que están en Nínive. Y puede ser que tu Nínive sea tu vecino. Puede ser que tu Nínive sea tu compañero de trabajo. Tú tienes que ir a la Nínive que Dios te ha mandado y no quedarte indiferente, porque el mundo está convulsionado. El mundo sabe que lo que está pasando no es normal, que algo indica que algo va a pasar. Entonces es tiempo que tú le digas al mundo qué es lo que va a pasar. Y es que el reino de Dios pronto se va a establecer. Amén. Amén. Pastor. Quisiera mencionarles lo siguiente. Obviamente Dios no se equivoca. Cuando Él hace el llamado a cada uno de nosotros como sus hijos de ir y buscar a los que están afuera, yo me pongo a pensar, y le he preguntado muchas veces en mis temas a los miembros de la iglesia, a mi familia en Cristo, yo les pregunto a ellos, solamente ponte a pensar en cuáles son tus necesidades. Pueden ser tus necesidades como cristiano, tus necesidades como padre o como madre, como hijo. Todos tenemos necesidades. Y a pesar del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, porque escuchábamos los temas los sábados, los miércoles, más el estudio personal, a pesar de eso, cuando hay situaciones difíciles, algunas veces no sabemos qué hacer. Ahora, si esa es la experiencia nuestra, conociendo lo que conocemos, imaginémonos a aquellos que están fuera, aquellos que nos rodean, aquellos que están alrededor de nuestras iglesias, necesitados. Una vez más, si nosotros conociendo lo que conocemos de Dios, nos sentimos algunas veces que no sabemos qué hacer, podríamos solamente imaginarnos de lo que realmente hay allá afuera. Y es por eso que me tocaron mucho tus palabras, Pastor Báez, porque si tuviéramos más conciencia de esa realidad, del dolor, del sufrimiento, de la necesidad de Dios que hay allá afuera, no lo pensaríamos tanto. Pero hay un problema, y el problema es que nosotros por naturaleza somos egoístas. Entonces yo me concentro, es que esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi necesidad. Y estamos tan metidos en lo nuestro que nos olvidamos de las necesidades de otros.
Y yo creo que uno de los planes lindos que Dios tiene en el contexto del matrimonio es que dejemos de pensar en yo y entonces pienso en mi esposa, o pienso en mi esposo, pienso en mis hijos, los hijos en los padres. O sea, lo que el Señor dice, hijo, deja de pensar tanto en ti, piensa en tu prójimo. Y ese prójimo más cercano es el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Pero necesitamos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en aquellos que nos rodean. Yo creo de todo corazón que lo que hoy nosotros miramos en iglesias que están prácticamente vacías, donde nos venimos los sábados en la mañana o los miércoles y miramos la mitad de la iglesia vacía, podrían hoy estar llenos si todos entendiéramos la misión. Así como se le dio a Jonás, se nos da a cada uno de nosotros. Amén. Amén, muy bien. Y creo que hay muchos Jonases, habemos muchos Jonases por ahí con actitudes renuentes al llamado de Dios, que tenemos una Nínive a la cual ir a predicar. Por eso te pido que escribas en los comentarios cuál es la Nínive a la que el Señor te ha mandado a que predique. Ya el pastor Báez mencionó algunas, pero queremos que tú lo pongas en los comentarios para poder leerte. Pastores, hay otro punto del cual quiero traer a la mesa que creo que es importantísimo analizarlo. Nínive, esa ciudad mala, se arrepiente, pero vemos nosotros otra ciudad que ya lo hablamos en las lecciones anteriores, que es Babilonia, y en Daniel 5 nos damos cuenta de que sucede algo, la caída de Babilonia, como se le llama, ¿verdad? La lección nos habla de un personaje al cual se le conoce como el ungido. Mi ungido, dice, fue llamado ungido por el propio Dios. Estamos hablando de Ciro, el grande, como se le conoce. Y es interesante porque se habla ahí de que Ciro está prefigurando a la liberación final que hará Cristo por su pueblo, el libertador final. Right. Y es interesante porque en esta historia Dios nos muestra que Dios utiliza líderes y eventos que escapan la lógica que nosotros tenemos. Un líder pagano, Dios le está llamando mi ungido, un instrumento que Dios termina usándolo. Como los marineros en el barco que tenían incertidumbre, había caos, tenían un montón de preguntas, esta historia también nos recuerda lo que está registrado en la Escritura, también nos recuerda de que Dios tiene el control, incluso en los momentos más inesperados. Ciro hace un decreto, pastor, que nosotros conocemos el decreto de Ciro. Prácticamente él pone fin al cautiverio en Babilonia. Entonces, haciendo una comparación entre el decreto de Ciro y su papel como ungido, como Dios le llama mi ungido, ¿cómo esta idea nos prepara para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo podemos asociar esa liberación que hace Ciro con la segunda venida de Cristo? Como mencionas, Ciro no es miembro de la iglesia. Es un rey, ¿verdad? Medo-persa. Es que hace posible. Y esto es interesante porque el libro de Crónicas, si tú miras Crónicas, la profecía de Isaías, ¿verdad? 45, que está mencionada y se trata en el folleto. Pero el libro de Crónicas, en el capítulo 36, termina con el decreto de Ciro. ¿Okay? Yo quiero que podamos tomar esto en consideración. El orden de los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias refleja el orden que la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia, pero al griego. Es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, como sabemos, fue escrito en hebreo, solo con Esdras y Daniel, que tenían parte en arameo. Entonces, el orden, como aparecen los libros en esa Biblia hebrea, no es el mismo orden que nosotros tenemos hoy. Cuando la Septuaginta se hizo esa traducción, esos eruditos decidieron darle un orden que enmarcaba en muchos de los casos con la cronología, pero en otros casos no. Entonces, como nosotros estudiamos en la semana, que vimos que el libro de Ruth en ese orden no sigue el orden nuestro, porque está colocado después de Proverbios, pero en el canon nuestro después de los jueces, porque hace sentido con esa introducción que hay en Ruth. Pero lo que quiero señalar es esto: el último libro en la Biblia hebrea es Crónicas. Eso es todo lo que quiero que me pueda entender. Es decir, el último libro de la Biblia es Crónicas. En nuestras Biblias es Malaquías. Entonces el mensaje de Crónicas, el canon que Jesús leía, como está indicado en Lucas 24:47, cuando él menciona
la Torá, los profetas y los salmos. Él está mencionando los 3 bloques y así era el orden de esos bloques. Entonces, Crónica cerraba los escritos. Crónica es el último libro. Entonces, en ese último libro aparece el que obra el retorno, la esperanza de volver a la Jerusalén. El libertador. El libertador cierra, es decir, Ciro aparece como el precursor. Y claro, quien habló de Ciro fue el profeta Isaías en el siglo VIII. Y esta profecía se va a cumplir en el 539. Estamos hablando que hay... Es decir, Dios inspiró a Isaías a dar esta profecía. Y claro, Ciro fue escogido, dedicado para eso, y él cumplió esa profecía. Pero es interesante, tomando en consideración lo que vimos anteriormente, los de Nínive escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron. Y Jesús, como nosotros vimos en la lección, los va a citar en Mateo 12. Entonces es interesante que estamos hablando que Nínive escapó la destrucción que pudo haber ocurrido porque recibió el mensaje de Jonás. Todos se bautizaron, poniéndole en nuestro contexto. Pero lo interesante es que luego vamos a encontrar en Nahum otra profecía, y por la crueldad que Nínive volvió a practicar, nosotros sabemos que fue destruida en manos de los babilonios. ¿Ok? Es decir, cuando pasaron más de 150 años de la época de Jonás, vino el imperio de los caldeos y entonces ellos destruyen a Nínive en el 612. Es decir, el juicio que Jonás en su predicación evitó que cayera, los de Nínive volvieron al pecado y Dios los castiga en manos de los babilonios. Pero los babilonios sirvieron como la vara de castigo no solamente contra los de Nínive o Asiria, sino contra Israel, porque en el 605 ocurre el exilio. Pasan los años y entonces los medos persas conquistan a los babilonios. Y en el 539 comienzan los medos persas. Y entonces en ese contexto aparece Ciro. En un contexto donde el último que aparece en el trono del reinado de los babilonios es Belsasar, blasfemando el nombre de Dios, blasfemando al único Dios verdadero. Y en ese contexto el juicio cae. ¿Qué de paso señalo esto? La Babel que inició en Génesis 11 en confusión con Nimrod, con la torre de Babel, termina en confusión en Daniel 5, porque nadie puede interpretar las escrituras excepto Daniel. Como comienza, termina. Y al no hacerle caso al mensaje, fue pesado y hallado falto, como Daniel le dijo a Belsasar. Dios ungió a Ciro para anticiparnos al Ciro final, que es Cristo. En ese aspecto, un rey pagano sirvió de tipo de la liberación que el pueblo de Dios va a experimentar cuando aparezca Jesús en las nubes de los cielos. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros hoy debemos de proclamar. Amén. Es ahí que es imperativo que ese mensaje de los 3 ángeles podamos darlo al mundo para evitar que la gente sea condenada y así podamos recibir en gloria y majestad a nuestro Salvador, Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén, Pastor. Pastor Villalobos. Hasta donde estamos entendiendo, Dios es soberano y puede usar lo que Él quiera, como Él quiera y cuando quiera. Así es. Pero nosotros, ¿cómo podemos tener esa confianza en Dios? Quisiera responder de la siguiente manera. La falta de vigilancia espiritual, porque es importantísima en nuestras vidas, y el rechazo de la voluntad de Dios pueden llevar al desastre. Y eso es algo que todos necesitamos entender. Puede llevar al desastre. Entendiendo esto de manera breve, quisiera decir en primer lugar, nosotros necesitamos reconocer la soberanía de Dios. Eso lo miramos bien clarito en la historia. Nosotros también necesitamos vivir en santidad y con un espíritu de obediencia. Importante. Y también necesitamos reconocer las consecuencias de la irreverencia hacia las cosas de Dios.
Y yo creo que teniendo conciencia de esto, nosotros podríamos estarnos preparando un día a la vez con la dirección del Espíritu Santo para lo que está por delante. Pequeñas victorias. Pequeñas victorias diarias. One day at a time, un día a la vez. Un día a la vez. Uh-huh. Queridos, el tiempo ha llegado a nuestro límite en este estudio y pues no solo el tiempo, también el trimestre se nos ha terminado y nuestra participación también por el momento ha concluido en esta Escuela Sabática Práctica. Pastores, quiero agradecerles muchísimo por acompañar pues, a nuestros amigos y acompañarles a ustedes en esta aventura. ¿Cuál sería su palabra finales para nuestra audiencia? Hoy más que nunca debemos de darle a Dios el primer lugar. Ese es el reino que debemos de continuar expandiendo. Permitir que Dios sea primero en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Amén. Y que donde quiera yo esté, Él me pueda usar como un instrumento para que otros puedan conocer de su reino, que podamos orar y vivir en la oración modelo. Amén. Venga a nosotros tu reino. Amén. Amén. Yo quisiera terminar con agradecimiento a Dios. No es casualidad que el Señor me permitió estar con dos amigos especiales, dos compañeros, siervos del Señor. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad y ruego que el Espíritu de Dios en su misericordia nos haya usado para hacer la diferencia en la vida de muchos. Amén. Con su ayuda y con su dirección. Amén. Queremos agradecer también al equipo de Esperanza TV por Amén. Toda la logística, la organización y todo el esfuerzo que han hecho hasta este momento. Agradecerles también a ustedes por habernos acompañado durante este trimestre. Recuerden que la Escuela Sabática Práctica continúa. Esto así sigue. Lo bueno en Esperanza TV no se termina, a menos que Dios lo así diga hasta aquí. Amigos, ha sido un gusto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y esperamos volver a vernos. Hasta la próxima. Bendiciones. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Alumbremos al mundo.